En la historia del Imperio Romano, pocos emperadores han dejado una huella tan profunda como Nerón. Conocido por su extravagancia, polémicas decisiones y un final trágico, Nerón Claudio César Augusto Germánico gobernó Roma en una época de cambios turbulentos. Desde sus primeros años de gobierno, marcados por la influencia de figuras como Séneca y la tragedia de su familia, hasta su caída final y la impactante manera en que terminó su vida, la historia de Nerón es fascinante y llena de intrigas. En este video, exploraremos el ascenso, el reinado controversial y la caída de Nerón, un emperador cuyo nombre resuena a través de los siglos. Parte 1. Los primeros años de Nerón. En diciembre del año 37 después de Cristo, en la ciudad de Antiem, nació un niño destinado a dejar una huella indeleble en la historia de Roma. Este niño, llamado Nerón Claudio César Augusto Germánico, vino al mundo como el hijo de Agripina la Menor y Cneo Domicio Enobarbo. Su destino estaba entrelazado con la dinastía Julio-Claudia, ya que su madre era la hermana del infame emperador Calígula y la esposa del respetado emperador Claudio. Desde sus primeros días, Nerón fue rodeado de las intrigas palaciegas y las ambiciones familiares. Recibió una educación meticulosa, guiada por la mano de Séneca, el filósofo estoico, quien moldeó su mente con conocimientos de retórica, literatura, música y deportes. A medida que crecía, Nerón mostraba una amalgama única de talentos y controversias. La muerte de Claudio en el año 54 después de Cristo marcó el ascenso de Nerón al trono imperial a la temprana edad de 16 años. La Guardia Pretoriana, influenciada por la maquinación de su madre, proclamó a Nerón como emperador, dando inicio a una nueva era en Roma. Agripina, una figura dominante y ambiciosa, ejercía una fuerte influencia sobre su hijo. Su deseo de asegurar el poder para su familia condujo a eventos trascendentales, como el asesinato de Claudio. La relación entre madre e hijo, sin embargo, se volvía cada vez más tensa con el tiempo. En los primeros años de su reinado, Nerón cultivó una apreciación por las artes y la cultura. A pesar de la desaprobación de los conservadores romanos, participaba activamente en la música, la poesía y las representaciones teatrales. La corte imperial se convirtió en un crisol de talento y excentricidad. Sin embargo, detrás de la fachada de una Roma culturalmente vibrante, se vislumbraba un lado oscuro. La ejecución de Agripina en el año 59 después de Cristo y el destierro de su primera esposa, Octavia, en el 62 después de Cristo, revelaron una propensión de Nerón hacia la violencia para mantener su posición. Así, en estos primeros años, se forjó el carácter complejo y controvertido de Nerón. Su reinado estaría marcado por eventos notorios, incluyendo el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo y las posteriores persecuciones a los cristianos. Estos episodios sientan las bases para la narrativa turbulenta que definiría la era de Nerón en la historia de Roma. Parte 2. Ascenso al poder y relación con Agripina. Nerón, cuyo nombre completo era Nerón Claudio César Augusto Germánico, ascendió al poder como emperador romano en el año 54 después de Cristo. Su camino hacia el trono estuvo marcado por la influencia de su madre, Agripina la Menor, y por una serie de eventos políticos y familiares. Agripina era la hermana menor del emperador Calígula y la madre de Nerón. Después de la muerte de Calígula en el año 41 después de Cristo, Agripina fue desterrada por el emperador Claudio, medio hermano de Calígula, debido a su participación en conspiraciones familiares. Sin embargo, en el año 49 después de Cristo, Claudio permitió que Agripina regresara a Roma. Agripina tenía ambiciones políticas y deseaba asegurar el poder para su hijo Nerón. En el año 50 después de Cristo, Agripina se casó con Claudio, convirtiéndose en su cuarta esposa. Este matrimonio fue impulsado por la influencia de Agripina y su habilidad para maniobrar en la política de la corte.
La unión llevó a que Nerón fuera adoptado por Claudio, convirtiéndose así en su sucesor designado. Claudio murió en el año 54 después de Cristo, y se especula que Agripina pudo haber tenido un papel en su envenenamiento para asegurar la sucesión de Nerón. Después de la muerte de Claudio, Nerón se convirtió en emperador a la edad de 16 años. Durante los primeros años de su reinado, Agripina ejerció una gran influencia sobre su hijo y sobre la administración del imperio. Sin embargo, la relación entre Nerón y Agripina se volvió cada vez más tensa. A medida que Nerón maduraba y consolidaba su poder, buscaba gobernar de forma más independiente. En el año 59 después de Cristo, Nerón tomó la decisión de asesinar a su madre. La causa específica varía en las fuentes históricas, pero se cree que Agripina pudo haberse convertido en una amenaza para el poder de Nerón. El asesinato de Agripina marcó un punto de inflexión en el reinado de Nerón. A partir de entonces, su gobierno se caracterizó por un comportamiento cada vez más errático y tiránico. A lo largo de su reinado, Nerón enfrentó numerosas conspiraciones y desafíos políticos, y su gobierno culminó con su suicidio en el año 68 después de Cristo. Mientras que algunos eventos y decisiones de Nerón se deben a sus propias acciones, su ascenso al poder y la relación con Agripina jugaron un papel significativo en la dinámica política de la época. Parte 3. Gobierno y políticas internas. El gobierno de Nerón, que se extendió desde el año 54 después de Cristo hasta su suicidio en el 68 después de Cristo, fue caracterizado por una serie de políticas internas que dejaron una marca indeleble en la historia de Roma. Inicialmente, el joven emperador delegó gran parte de las responsabilidades administrativas en figuras como Séneca y Burro, pero con el tiempo, su gobierno se tornó más autocrático. A pesar de sus intentos iniciales por aliviar la carga fiscal sobre la población romana, los gastos desenfrenados en proyectos monumentales, como el Domus Aurea, y eventos suntuosos llevaron al imperio a una crisis financiera. Nerón fue conocido por sus grandiosas construcciones y extravagantes eventos de entretenimiento, como los Juegos Neronianos, pero estos proyectos contribuyeron significativamente al agotamiento de las finanzas estatales y a la devaluación de la moneda. La falta de responsabilidad fiscal y la creciente insatisfacción pública se convirtieron en aspectos notables de su gobierno. La represión política también marcó su mandato, con Nerón respondiendo a las conspiraciones y amenazas con ejecuciones y persecuciones. Uno de los episodios más sombríos de su gobierno fue la persecución de los cristianos a partir del año 64 después de Cristo, tras el incendio que asoló gran parte de Roma. Se cree que Nerón culpó injustamente a esta comunidad y desató una cruel persecución que involucró arrestos, torturas y ejecuciones. Esta acción dejó una huella oscura en su legado. El gobierno de Nerón, aunque tuvo elementos de intentos por mejorar el bienestar del pueblo romano, quedó empañado por sus excesos personales y decisiones impopulares, contribuyendo a la caída de su dinastía y a un periodo de inestabilidad política en Roma. Parte 4. El Gran Incendio de Roma y sus consecuencias. El Gran Incendio de Roma ocurrió en julio del año 64 después de Cristo durante el gobierno de Nerón. Este desastre devastador dejó una marca indeleble en la historia de la ciudad y tuvo importantes consecuencias políticas y sociales. El fuego comenzó en la zona de las tiendas y se extendió rápidamente debido a las condiciones climáticas y la construcción mayormente de madera de la ciudad. Se propagó descontroladamente durante 6 días, destruyendo vastas áreas de Roma, incluyendo barrios residenciales, templos y edificaciones públicas. Se estima que gran parte de la ciudad quedó reducida a cenizas, y las pérdidas fueron enormes. En medio de la tragedia, surgieron rumores de que Nerón había iniciado el fuego intencionalmente para poder llevar a cabo sus proyectos arquitectónicos, especialmente la construcción del Domus Aurea. Aunque estas acusaciones son cuestionadas por algunos historiadores, la percepción pública de la responsabilidad de Nerón en el incendio contribuyó a su imagen negativa.
Las consecuencias del gran incendio de Roma fueron significativas. Para abordar la crisis, Nerón abrió áreas públicas para que los damnificados construyeran refugios temporales, y se realizaron esfuerzos para reorganizar la ciudad. Además, se implementaron medidas para prevenir futuros incendios, como la creación de espacios abiertos entre las edificaciones y la prohibición de construcciones de madera en algunas áreas. En un intento por disipar las acusaciones en su contra, Nerón culpó a los cristianos del incendio, lo que llevó a la mencionada persecución de los cristianos en el año 64 después de Cristo. Esta acción no solo aumentó la animosidad hacia Nerón, sino que también marcó el inicio de una serie de persecuciones que afectaron a la comunidad cristiana durante varios siglos. El gran incendio de Roma y sus secuelas desempeñaron un papel clave en la caída de la imagen pública de Nerón y contribuyeron a la creciente oposición en su contra. Parte 5. Relaciones exteriores y conflictos militares. En términos de relaciones exteriores, el reinado de Nerón estuvo caracterizado por una relativa estabilidad en las fronteras del Imperio Romano. Sin embargo, su enfoque en asuntos culturales y artísticos, así como sus gastos desmedidos, dejaron poco espacio para la atención adecuada a los asuntos exteriores. Britania y Boudica. En el año 60 después de Cristo, una rebelión estalló en Britania liderada por la reina Boudica. Esto fue el resultado de tensiones locales y la percepción de injusticias cometidas por los ocupantes romanos. Aunque el conflicto no fue directamente dirigido por Nerón, las legiones romanas en Britania tuvieron que lidiar con una seria amenaza antes de restaurar la estabilidad. Partía y Armenia. Un área de preocupación fue la relación con el Imperio Parto en el este. El control de Armenia fue motivo de conflicto entre Roma y Partía, y Nerón buscó mantener una política conciliadora. Se llegó a un acuerdo en el año 66 después de Cristo, pero la situación se complicó nuevamente después de la muerte de Nerón. Conflictos en Oriente. A medida que avanzaba su reinado, se produjeron conflictos en Oriente, incluida la revuelta de los judíos en el año 66 después de Cristo. Esta rebelión llevó a una larga serie de conflictos que continuaron más allá del tiempo de Nerón y culminaron en la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo durante el reinado del emperador Vespasiano. Crisis militares y descontento. Las legiones romanas destacadas en diversas partes del imperio a menudo enfrentaban descontento debido a la falta de paga y el deterioro de las condiciones de vida. Esto contribuyó a la inestabilidad y a las conspiraciones contra Nerón. En resumen, aunque el gobierno de Nerón no estuvo marcado por grandes conflictos militares en las fronteras exteriores, las tensiones y rebeliones internas, así como la gestión desfavorable de las relaciones exteriores, contribuyeron a la creciente inestabilidad política y a la imagen negativa del emperador. Estos elementos, combinados con problemas económicos y culturales, jugaron un papel clave en la caída de Nerón y en el posterior periodo de incertidumbre política en Roma. Parte 6. La caída y muerte de Nerón. La caída y la muerte de Nerón fueron marcados por una serie de eventos tumultuosos que llevaron al final de su reinado. A continuación, se destacan algunos de los elementos clave. Asesinato de Agripina. En el año 59 después de Cristo, Nerón ordenó el asesinato de su madre, Agripina la Menor, quien había influido significativamente en sus primeros años de gobierno. La relación entre madre e hijo se volvió tensa debido a disputas de poder y control. Divorcio y ejecución de Octavia. Nerón se divorció de su esposa Octavia en el año 62 después de Cristo, acusándola de infidelidad. Posteriormente, la desterró y la ejecutó, lo que generó un fuerte rechazo entre la población romana, ya que Octavia era muy querida. La Domus Aurea. Nerón construyó la Domus Aurea, un lujoso palacio con jardines, estanques y edificaciones suntuosas. Sin embargo, para financiar este proyecto, impuso pesados impuestos y confiscó propiedades,
lo que aumentó la insatisfacción entre la aristocracia y la población en general. El gran incendio de Roma, 64 después de Cristo, aunque no está claro si Nerón ordenó el incendio, su gestión de la crisis fue criticada. Se dice que mientras Roma ardía, él tocaba la lira y cantaba. Para desviar la culpa, culpó a los cristianos y comenzó una persecución en su contra. Conspiración de Pisón, 65 después de Cristo. Un grupo de nobles, liderado por Cayo Calpurnio Pisón, conspiró contra Nerón en el año 65 después de Cristo. La trama fue descubierta, y muchos de los conspiradores fueron ejecutados, lo que exacerbó la desconfianza y la paranoia en el círculo imperial. Rebeliones militares y deserciones. En el año 68 después de Cristo, surgieron rebeliones militares en las provincias, incluida la liderada por Vindex en la Galia. Las fuerzas armadas romanas comenzaron a desertar, y el apoyo a Nerón se desvaneció rápidamente. Suicidio de Nerón. Ante la inminencia de su captura y ejecución, Nerón decidió quitarse la vida en el año 68 después de Cristo. Según las fuentes históricas, pronunció las palabras Qualis artifex pereo antes de apuñalarse en el cuello con la ayuda de un liberto. Con su muerte, se puso fin a la dinastía Julio-Claudia y se abrió un periodo de inestabilidad conocido como el Año de los 4 Emperadores. Si el video te gustó, no dudes en darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna nueva actualización.